Muy buenas noches a todos, Dios los bendiga. Bienvenidos a un viernes más de bendición, en el cual hoy estaremos hablando de cómo deshacer maldiciones. Y primero y principal, para deshacer las maldiciones, me debo acercar a Dios y debo creer en Dios y debo creer en su Hijo, confesar que Jesús es mi Señor y Salvador y creer, tener fe en que el Señor, a través de su Espíritu Santo, lo levantó de entre medio de los muertos y que Él venció a la muerte, al pecado y al mismo infierno. Debo tener fe en la obra poderosa de la cruz, la que me limpia de todo pecado. Me acerco al reino de Dios con fe, creyendo que Dios me va a aceptar, me va a escuchar, y acepto a Jesús en mi corazón. Eso me da identidad de hijo, pero además el Señor nos pide que perdonemos, que es necesario que perdonemos a aquellos que nos han ofendido para poder recibir su perdón. Es muy importante para deshacer maldiciones en nuestras vidas, que reconozcamos que Dios existe, que reconozcamos que Jesús en la obra de la cruz, en la obra de amor, nos salvó, nos liberó, y lo aceptemos en nuestro corazón y perdonemos a aquellas personas que nos han hecho daño. Es muy importante para poder desatarnos de toda maldición. Porque si pertenecemos al reino de los cielos, si pertenecemos al reino del Señor, debemos caminar conforme al reino de Dios. Ya me debo deshacer de todas aquellas cosas que antes me maldecían. Empiezo a tener comunión con el Señor y empiezo a entender cuáles son las cosas que estaban mal en mi vida y cuáles son las cosas que debo empezar a hacer conforme a la voluntad de Dios. Dice el Salmo 119, en el versículo 105, que la palabra del Señor es lumbrera, ¿sí? Alumbra, es lámpara a mi camino, y es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. La palabra del Señor es la que me alumbra para que no pueda tropezar y me guía por sus caminos. Es muy importante mi relación con el Señor. Es muy importante acercarme a Dios a través de su palabra. Es muy importante. El que oculta sus pecados, dice en Proverbios 28:13, el que oculta su pecado no prosperará, pero el que confía y se aparta alcanzará misericordia. Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, pero primeramente debo identificarlo y debo tener un arrepentimiento genuino. ¿Qué significa un arrepentimiento genuino? Significa que cambio mi manera de actuar. Ya me alejo del pecado. Lo identifico, pido perdón y actúo. Cambio. No vuelvo a caer o tropezar sobre la misma piedra. Y esa es la manera en la cual las cadenas empiezan a romper, me empiezo a desatar del reino de las tinieblas y empiezo a caminar con luz. Empiezo a transitar una vida con luz y con paz, porque me debo aferrar a las promesas del Señor. El Señor es mi libertador. El Señor es quien me guarda, es quien me protege y es quien me cuida. Y tal vez hay maldiciones, ¿sí? Hay maldiciones que están en nuestras vidas y que nosotros no sabemos por qué. Y hoy vamos a identificar algunas de ellas. Vamos a estar orando al final de la charla por cada una de estas maldiciones y las vamos a estar cortando. Porque tenemos un Dios que es fiel
y que es justo, y que no es deudor de nadie. Un Dios que cumple todo lo que ha prometido. Y eso va a hacer hoy en tu vida. Él va a cumplir lo que te ha prometido. Y traerá a tu vida sanidad, liberación, libertad, y vas a poder empezar a vivir una vida con paz, con gozo y con alegría. Y eso lo vamos a estar haciendo al final de la charla, orando por cada petición y por cada uno de ustedes, y haciendo una oración en general. Vamos a dar comienzo, como todos los viernes, a esta charla con una oración, porque debemos poner a Dios por delante de todo, ¿sí? Dios por delante de todo, para que las cosas nos vayan bien. Y este video lo vamos a estar subiendo a las redes sociales, los chicos lo van a estar editando, así que te pido que lo compartas, que le des un like, así se ve. Esta palabra puede fluir y puede bendecir a otras personas, como también nos bendice a cada uno de nosotros, ¿no? Primeramente me bendice a mí la palabra que vamos a dar. Y luego la doy para que otros también puedan recibir bendición. De la misma manera debemos actuar todos, porque el Señor nos envía a proclamar las buenas nuevas, a hablar de su palabra, a enseñar su palabra a otros para que también puedan recibir lo mismo que cada uno de nosotros recibimos. Padre de la gloria, en el nombre precioso de Jesús, ponemos este día en tus manos y te damos gracias, Señor, porque hemos podido apartar este tiempo para poder estar en tu presencia. Te pedimos, Espíritu Santo, que desciendas en cada hogar, en cada familia, que estés trayendo libertad en este tiempo, que estés cortando cadenas, Señor, desatando ataduras, liberando y librando a todas aquellas personas que están oprimidas, que tienen alguna enfermedad que las está quejando. Padre, en el nombre de Jesús, en este día declaramos libertad sobre sus vidas. Declaramos libertad sobre sus vidas. Se cortan las cadenas, se cortan las ataduras. Padre, pero si hay algo que viene a interrumpir, a distraer, Señor, lo echamos fuera, no lo queremos. En el nombre precioso de Jesús. Declaramos que esta charla será de total bendición. Que en este día, Padre, habrá libertad, habrá sanidad. En el nombre precioso de Jesús, Dios de gloria, pedimos a tu Espíritu Santo que nos esté trayendo entendimiento, discernimiento, que se caiga el velo de nuestros ojos para que pueda resplandecer en nuestra vida la luz de tu evangelio. Te lo pedimos, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Nos ponemos en tus manos y bendecimos este día, en el nombre precioso de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Dale un aplauso ahí donde estás al Señor. Glorifica el nombre del Señor. Glorifica el nombre del Señor. Todos los días debemos glorificar y darle gracias. Es muy importante tener comunión con Dios. Es muy importante. Luego, al final de la charla, vamos a estar orando por todas las peticiones. Y hoy va a ser un día milagroso. Dios va a obrar con señales y con prodigios. Vamos a compartir la charla que tenemos para el día de hoy. Vamos a compartir este power que a continuación, en la segunda parte, deshaciendo maldiciones. Es necesario, como dije en un principio, que tengamos comunión con el Señor, que nos acerquemos a su reino, que reconozcamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, y que perdonemos a aquellas personas que nos han ofendido, que nos han hecho daño. Porque de esta manera, a través del perdón, empiezo a recibir liberación. Me empiezo a libertar y las cadenas se empiezan a cortar y se empiezan a romper. Porque al recordarlo, la ofensa, no quiere decir esto que me voy a olvidar de lo que me hicieron, pero sí al recordarlo va a venir el rencor, el odio, la venganza, el enojo, la ira. Porque todo eso viene pegado a la falta de perdón.
me trae angustia, dolor, porque recuerdo el momento y no me he desatado de ese momento. Y entonces cada vez que lo recuerdo, vuelvo a vivir ese momento de dificultad, ese momento de engaño, de lo que haya sucedido. Es muy importante que perdone, porque al perdonar me desato de esa situación. Y me desato de todo espíritu que pueda venir con odio, con rencor, con venganza, con aflicciones. Debo perdonar para poder recibir el perdón de Dios y para poder romper con toda atadura que se haya formado a través de ese hecho que sucedió en mi vida. Sea un hecho antiguo, un hecho reciente. Es muy importante acercarme a Dios, recibir a Cristo en mi corazón y perdonar. Esto es primordial para poder recibir un milagro, para poder recibir liberación y para poder entrar en el reino de Dios. Porque la palabra del Señor nos dice que debemos perdonar para poder ser perdonados. Para que Dios nos perdone, nosotros debemos perdonar a aquellos que nos han hecho algún mal o algún daño. Dicho esto, vamos a pasar a las maldiciones generacionales. El Señor pasó por delante de Moisés proclamando: Yahvé, el Señor, el Dios de compasión y misericordia. Soy lento para enojarme y estoy lleno de amor inagotable y fidelidad, y derramo amor inagotable a 1000 generaciones, y perdono la iniquidad, la rebelión y el pecado. Pero no absuelvo al culpable, sino que extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos y sus nietos. Toda la familia se ve afectada, hasta los hijos de la tercera y cuarta generación. ¿De quién está hablando el Señor? De aquellos que no se arrepienten de sus malos caminos. El Señor nos dice que si nos arrepentimos, Él va a derramar sobre cada uno de nosotros su amor inagotable, que es tardo para la ira y tardo para enojarse, siempre nos va a estar esperando. Y perdona nuestras rebeliones, nuestros pecados y nuestras iniquidades. Nosotros tenemos conocimiento de nuestros pecados, de nuestros actos, de lo que hacemos, pero tal vez no tengamos conocimiento de los pecados de nuestros antepasados. Entonces es necesario que nos paremos en los pecados de nuestros antepasados y pidamos perdón. Pidamos perdón. Y si tenemos conocimiento de lo que ellos hacían, nuestros abuelos, tatarabuelos, debemos acercarnos a Dios y pedir perdón por esos pecados específicos. Si ha habido pecado de idolatría, me paro delante de Dios y le digo: Dios Padre, perdóname en el nombre de Jesús por todo pecado de idolatría. Perdóname, Señor. Me paro pidiendo perdón por esos pecados. Me hago cargo y pido perdón en la forma en la cual se van a cortar todas las iniquidades. ¿Sí? O sea, el pecado pasa de generación en generación. La maldición pasa de generación en generación, pero también pasa la bendición. Y tengo autoridad como hijo de Dios, por eso le decía que es importante recibir a Cristo en nuestro corazón, perdonar a aquellos que nos han hecho daño y recibimos identidad de hijo. Como hijo, tengo autoridad para reprender toda maldición y cortarla en mi vida. Toda maldición que viene acarreada por Satanás, por los demonios. Toman autoridad sobre un área de mi vida, que ahora vamos a estar viendo las diferentes áreas. Toma autoridad por el pecado. Se abre una puerta y le doy autoridad al enemigo para que gobierne en ese área de mi vida.
se la pudieron dar también nuestros antepasados. Si tenés dificultades en el área económica, es muy probable que en tus antepasados haya habido estafa, robo, y eso afecta a tu economía, ¿no? Como por citar algunos ejemplos, ¿no? Pues hay muchos más que pueden haber sucedido. Engaño, estafa, juego. Esto afecta en tu economía en este tiempo. Me paro como hijo de Dios, con la identidad de hijo y con la autoridad delegada por nuestro Señor Jesucristo, y corto esta maldición. Me hago cargo de los pecados de mis antepasados. No es como el mundo, que dice, no, la culpa no es mía, eso lo hizo el otro. No. En el mundo espiritual debo pararme delante de Dios y pedir perdón por los pecados de mis antepasados. Me hago cargo de los pecados de mis antepasados y me planto delante de nuestro Señor Jesucristo y le pido perdón. Perdóname, Señor. Líbrame, desatame de toda maldición generacional. Es muy importante, y tal vez lo tengamos que hacer repetitivas veces, con varias repeticiones, en oraciones, para poder cortar con todo esto. Es muy importante que hoy entendamos esta situación, porque va a traer libertad a tu vida. Y no solamente en el área económica, sino en muchas otras áreas, que las vamos a estar viendo. El que oculta sus pecados, dice Proverbios 28:13, no prosperará. El que oculta su pecado no prosperará. El que los confiesa y se aparta de ellos alcanzará misericordia. ¿Pero qué está diciendo el Señor? El que confiesa con su boca y se aparta. Se aparta. Hay arrepentimiento genuino. ¿Por qué hay arrepentimiento? Porque confiesa que hay un pecado, pide perdón y lo deja de hacer. Tan sencillo como eso. Eso significa apartarnos del pecado. Dejar de hacerlo. Dejar de hacerlo. Maldiciones generacionales. Pueden venir a través de enfermedades mentales y emocionales. Pueden venir a través de ataques. Debemos identificar si hay alguna enfermedad mental o emocional, esquizofrenia, ataques de pánico. Debemos identificar qué clase de pecados hubo en nuestros antepasados. Por supuesto que puede ser nuestros antepasados, los pudimos haber cometido nosotros también. Esto lo tenemos que identificar. Si nuestros antepasados han estado en brujería, en hechicería, han visitado curanderos, espiritistas, tarotistas, brujos. Debemos identificar. Y debemos pedir perdón y pararnos en la roca que he escrito con la autoridad delegada por él y echarlo fuera. Todo espíritu de locura, todo espíritu de esquizofrenia, todo aquello que ha venido a atormentar con depresión. Debo pararme en la roca que es Cristo y con la autoridad echarlo fuera de nuestras vidas. Pero debo identificarlas. ¿Qué ha pasado en mis antepasados? Ha habido este tipo de enfermedades. Ha habido enfermedades mentales, emocionales,
locura, esquizofrenia, ataques de pánico, visitaciones, visiones, tormentos. Debo identificarla y pararme como hijo de Dios, con la autoridad que Dios nos ha dado, y echarlo fuera, porque tenemos autoridad. Efesios 6:11 nos habla de que nos debemos vestir con la armadura de Dios, porque Dios nos da armas espirituales para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. El Señor nos da herramientas para que podamos combatir todo ataque del diablo. Él nos habla de la armadura, que nos debemos cubrir con el yelmo de salvación. ¿Qué significa cubrirnos con el yelmo? El yelmo es el casco que usaban en la antigüedad para poder combatir, que lo cubría de todo ataque hacia la cabeza. Entonces, ahí es donde nosotros debemos cuidar todo ataque que viene a nuestra mente. Pensamientos que no son de Dios y que vienen a nuestra mente. Los debo echar fuera, no los debo concebir, no los debo dejar. Todo lo que pueda entrar por nuestros ojos, por nuestros oídos, debemos guardarnos. Dice que debemos ponernos la coraza de justicia. La justicia de Dios debe llevar nuestras vidas adelante y ceñidos con el cinto de la verdad, siempre con la verdad. Debemos calzarnos con el calzado de la paz. Y dice que tenemos dos armas poderosas. Una que es el escudo de la fe, con la cual voy a atacar todo dardo del enemigo, todo ataque del enemigo. Y la espada, que es la palabra del Señor, que es con la cual debo combatir todo ataque de las tinieblas. Primero y principal, aferrarme a mi identidad de hijo. Soy hijo de Dios. Soy un hijo de Dios. Debo tener fe en eso y creer para poder resistir en los momentos de dificultad. Soy un hijo de Dios y tengo autoridad sobre toda maldición. Cortarla en mi vida y en la vida de mis hijos, de mis nietos. Hasta la tercera y cuarta generación van a ser benditos y esa maldición no va a pasar. Enfermedades crónicas. Enfermedades crónicas. Debo identificar por qué están estas enfermedades. ¿Qué ha habido en mis antepasados que ha afectado mi vida? Pactos, idolatría. Debo identificar por qué esto y cómo identifico si es una maldición generacional y porque lo que hoy me está pasando a mí también le ha pasado a mis antecesores. También le ha pasado a ellos. Y esto identifico que es una maldición generacional. Cuando el mismo suceso o el mismo hecho viene sucediendo generación en generación. Tal vez se puede saltear una generación, pero viene de generación en generación. Le pasó a mi abuelo, le pasó a mi tatarabuelo, le pasó a mi bisabuelo, le pasó a mi papá, me está pasando a mí. Enfermedades crónicas, ataques al corazón, diabetes, cáncer, y así podemos nombrar un montón de enfermedades. Muertes prematuras. Debemos identificar los por qué. ¿Qué ha habido en nuestros antepasados? Idolatría, hechicería, abortos. ¿Qué ha sucedido?
enfermedades mentales, emocionales, enfermedades crónicas, enfermedades sexuales. Debo identificarlas para poder combatirlas. Desintegración de la familia, separaciones, divorcios, peleas entre hermanos por diferentes motivos. La gran mayoría se pelea cuando hay herencias, cuando hay disputas por algún bien. Debo identificar. ¿Pasó eso anteriormente en mi familia? ¿Es algo que está pasando ahora? ¿Que no se pueden poner de acuerdo? ¿Es algo que vino sucediendo? ¿Que trae desintegración en los matrimonios, en las familias, hijos con los padres, entre hermanos? Debo identificarla los por qué. Y si no identifico realmente, pero no identifico el por qué, pero veo que esta maldición generacional está, porque ha pasado de generación en generación, debo clamar a Dios y que el Espíritu Santo me lo revele. Que el Espíritu Santo me revele cuál es el pecado generacional que ha traído estas consecuencias en mi vida. Es muy importante. Pero esto ¿cómo se logra? Y se logra con comunión con Dios, con oración, buscando de la presencia del Señor. Y orando y ayunando. Y si es necesario que algo en tu vida se corte, orá y ayuná. Tómate un tiempo, 20, 30, 40 días de ayuno y oración, orando al Señor, buscando de Dios. Que te tomes un tiempo para orar a Dios, un tiempo para buscar al Señor. Y si sos nuevo en este tiempo, en este nuevo comenzar, en los caminos del Señor, o si nunca has ayunado, nunca has cortado una maldición, busca ayuda, nosotros te la vamos a dar. Te vamos a enseñar, te vamos a guiar para que puedas orar y cortar en tu vida estas maldiciones. Pero es muy importante que las identifiques y que las cortes, porque Dios te quiere dar paz. Dios quiere que vivas con paz, que haya paz en tu vida. Porque Él nos ha dado la victoria. Él nos ha dado la victoria a través de la sangre del Cordero, a través de la sangre de Cristo. Hemos vencido. Apocalipsis 12:11. Ellos han vencido por la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos, que menospreciaron hasta la muerte. Sus vidas hasta la muerte. Menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Pero por qué vencieron a Satanás? Lo vencieron por la sangre del Cordero, porque nuestra fuerza es imposible, porque no lo podíamos hacer antes cuando estábamos en el mundo. Si vencíamos, creíamos que vencíamos algo, después nos venía peor. Pero hoy, como hijos de Dios, que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, hemos perdonado a aquellos que nos han ofendido, hemos recibido el perdón de Dios, tenemos identidad y tenemos armas poderosas para pelear la buena batalla. Y tenemos la sangre de Jesús, la sangre del Cordero, que nos cubre, nos limpia y nos protege de todo ataque del enemigo. Y nos libra de toda maldición. Pero debo arrepentirme y pedir perdón a Dios.
Porque Dios quiere bendecir tu vida. Si hay pobreza, miseria, lo que hablamos al principio, ¿no? Si hay inconvenientes en las áreas económicas, debemos identificar por qué. Hubo estafas, mentiras, engaños. Se ofrendaba o se le pagaba a los curanderos, a los hechiceros. Se depositaba el dinero en algún ídolo, algún santo, algún muñequito. Debemos identificar, pedir perdón a Dios y arrepentirnos. Y Dios es fiel y justo para perdonarnos y librarnos de toda maldición. Jesús nos libró de las maldiciones. Apocalipsis 12:11. Ellos han vencido por la sangre del Cordero y por el testimonio, por la palabra. Jesús, cuando Satanás vino en el desierto a tentarlo, Jesús lo resistió con la palabra. Es muy importante tener la palabra del Señor para poder atacar al enemigo y destruirlo. Jesús nos libró de las maldiciones. Ningún demonio puede entrar o influenciar a alguien si esa persona no le abre la puerta y le da derecho legal para operar. Satanás no puede venir porque sí a atacar tu vida. No puede venir y atacarte un área de tu vida, el área económica, tocarte la salud o cualquier otro área sin que tenga autoridad. No lo puede hacer. Pero ¿cómo toma autoridad para poder atacar tu vida? Cuando nosotros hacemos lo contrario a lo del Señor. Cuando desviamos el camino. Cuando pecamos o pecaron nuestros antepasados. Pero si pedimos perdón a Dios, si pedimos perdón a Dios, Él nos libra de todo ataque demoníaco. Él nos libra y nos da la autoridad para que podamos expulsar ese ataque de Satanás de nuestras vidas. Pero primero debo reconocer. Y muchas veces para reconocer debo romper. ¿Con qué debo romper? Con el orgullo. Con el pensar que lo sé todo y que no necesito de nadie. Porque todos nos manejábamos de esa manera. Y aún siempre hay un poquito de orgullo que romper. Siempre hay orgullo que romper. Y esto, ¿cómo te das cuenta? Es sencillo. Cuando te dicen algo y no te gusta, cuando te dan una corrección y no te gusta. Porque el que ama, corrige. Y el Señor nos corrige para que nos vaya bien. El Señor nos exhorta a través de su palabra para que nos vaya bien, para que tengamos paz, para que seamos bendecidos. El Señor nos ama, por lo tanto, desea que nos vaya bien. Jesús nos libró de las maldiciones, pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí las maldiciones de nuestras fechorías, nuestros pecados, nuestra mala manera de vivir. Pues está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Jesús llevó todas nuestras maldiciones a la cruz del Calvario. Jesús nos hizo libre. Jesús intercedió por cada uno de nosotros. Debemos acercarnos a Dios a través de su sangre. Es importante que la persona esté dispuesta a romper con todo lo relacionado con una maldición. Cuando se dispone a obedecer a Dios y se para en cada una de sus promesas, las bendiciones te alcanzarán.
pero debo pararme en las promesas del Señor para romper con la maldición. Porque dice la palabra del Señor que la bendición rompe la maldición. Y Dios quiere bendecirte. Dios desea bendecirte. Desde un principio Dios nos quiere bendecir. Hay una oración en la Biblia que Dios le da a Moisés y a los hijos y a Aarón, una bendición sacerdotal para que pudieran bendecir al pueblo. Y ellos bendecían al pueblo, Jehová los iba a bendecir. Dice, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. El Señor te dé paz. Para que haya paz en nuestras vidas, no debe haber maldiciones. Debo prosperar en cada área de mi vida. Para que haya paz en mi vida no debe haber contiendas familiares, contiendas en el matrimonio, no debe haber enfermedades, no debe haber pleitos, peleas, no debe haber pecado. Para que haya paz. Esto no significa que no pueda pasar algún sobresalto, que no pueda pasar alguna prueba, porque el Señor nos dice, aunque andemos en valle de sombra de muerte, no tenemos que tener temor porque Él estará con nosotros. Pero podemos pasar alguna dificultad. Claro que sí. Podemos pasar dificultades. Pero el Señor nos debe librar. Él va a ir delante de nosotros guiándonos como iba con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel se enfrentaba a diferentes dificultades, diferentes problemas en el desierto, pero Dios lo libraba. El rey David, un varón conforme al corazón de Dios, que agradaba al Señor, enfrentaba batallas. Dios le daba la victoria, pero debía enfrentar las batallas. Y muchas veces nosotros debemos pararnos en la roca que es Cristo y enfrentar nuestras batallas, enfrentar nuestro gigante, enfrentar nuestro Goliat y literalmente cortarle la cabeza. Porque soy un hijo de Dios y tengo identidad de hijo y creo en Jesús. Y si mi fe es verdadera y creo que Dios existe y que está en mi vida, Él me va a librar. Pero es con fe. La fe de esos 3 amigos que llevaron a esta persona que estaba en su lecho, que no se podía mover, y lo pusieron delante de Jesús para que lo sanara. La fe del centurión que fue a pedirle a Jesús que diera la palabra, porque él reconocía la autoridad de Cristo. Y fue sano su siervo. La fe de Moisés para poder cruzar el mar en seco, para poder liberar al pueblo de Dios, porque tuvo fe en Dios, porque creyó en Dios. Enfrentaron batallas, enfrentaron dificultades, y tenemos un montón de ejemplos en la Biblia. Y Dios lo libró, Dios le dio la victoria. ¿Por qué no me la va a dar a mí? ¿Qué te hace pensar que Dios no te va a dar la victoria? Échalo fuera, sácalo de tu vida ese pensamiento, porque Dios te quiere bendecir, te quiere dar paz.
sos su hijo. ¿Qué padre no va a querer bendecir su hijo? ¿Qué padre no le va a querer dar lo mejor a su hijo? ¿Qué padre le va a desear el mal a su hijo? Arrepentirnos de todo pecado. Alejarnos de todo pecado. Pedir perdón por nuestros pecados y por los pecados de nuestros antepasados. Y Dios nos librará. Dios nos va a dar la victoria. Vamos a orar. Pero primero vamos a hacer una oración en conjunto. Vamos a orar todos juntos. Yo los voy a guiar y ustedes van a repetir conmigo. Y luego voy a orar por todos y por cada uno de ustedes. Repetí conmigo. Padre amado, Dios del cielo y de la tierra, te reconozco a ti, Señor, y la obra maravillosa de la cruz del Calvario, donde Jesús nos libró de la muerte, del pecado y del mismo infierno, y resucitó al tercer día de entre los muertos, y está sentado a tu derecha, Señor. Yo reconozco a Cristo y lo recibo en mi corazón. Y te pido perdón por mis pecados y perdono a aquellos que me han ofendido, que me han hecho daño, y te pido perdón por los pecados de mis antepasados, a través de los antepasados de mi padre, a través de los antepasados de mi madre. Yo te pido perdón por todo pecado. Y me hago libre de toda maldición que ha venido a mi vida por los pecados de mis antepasados, aún hasta la 10ª generación. Te pido perdón, Señor. Te pido perdón por los pecados de mis antepasados. Y te pido perdón por todos mis pecados. Aún, Señor, aquellos que he cometido sin darme cuenta. Te pido perdón, Señor. Y me pongo en tus manos y declaro libertad en mi vida sobre toda maldición generacional. En el nombre de Jesús, amén y amén. Padre amado, en el nombre de Jesús, bendigo cada mujer, cada varón que hoy se ha conectado. Padre de la gloria, los bendigo y los pongo en tus manos. Hoy han entendido y comprendido, Padre, que tienen una identidad de hijos. Y se han arrepentido de sus pecados y de los pecados de sus antepasados. Dios de gloria, en el nombre precioso de Jesús, corto y deshago toda maldición generacional que ha venido a sus vidas, a través de enfermedades, Padre, a través de problemas mentales, ha atacado su economía. Padre, ahora en el nombre de Jesús los reprendo y los echo fuera en el nombre de Cristo. Todo espíritu que ha venido con enfermedad se va en el nombre de Jesús. Todo espíritu que ha atacado a sus matrimonios, que ha atacado a su familia, que ha atacado, Padre amado, a las familias, en el nombre de Jesús, lo echamos fuera. Lo echamos fuera en el nombre de Cristo. Todo espíritu que ha venido a tocar las economías, Señor, que ha venido con escasez, con miseria, con pobreza, lo echamos fuera en el nombre de Cristo. No tenés parte ni derecho ni memoria sobre cada uno, sobre cada una de las hijas del Señor y de los hijos del Señor. Ahora en el nombre de Jesús reprendemos
al diablo y sus demonios y lo echamos fuera en el nombre de Cristo de nuestras vidas. Y levantamos y entronamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y lo ponemos en primer lugar en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.